Bien. Se me puede considerar profesor. Ok. Le Gracias. estaba comunicando que desde el día de esta semana no es posible grabar las clases. Hay una dificultad, creo, con la institución, con la empresa pública, en mí. Desconozco las razones, entonces temprano también he tenido clases y no se ha podido grabar ni una de las clases. Bien, entonces, para que ustedes estén atentos, vamos a, ¿cómo se llama? A ver la transformada de Laplace. Fundamentalmente, esto, miren, si yo tenía la transformada de Laplace de esto, bueno, creo que en la anterior clase lo deducimos, salía un S y el S menos y de S. Creo que eso es lo que fue lo que hicimos anterior, en la clase anterior. ¿Vale? Luego, nosotros podríamos tener uno sería el cuadrado de y de S menos S y menos, como ustedes pueden observar, esto que está acá son las condiciones iniciales que se tienen. Bueno, miren, se puede probar esto en consecuencia de esto. Y en forma que podemos avanzar y decir, por ejemplo, la derivada, transformar la planta de la derivada de orden ns sería, por ejemplo, S a la N y a la S menos S N menos 1 el valor de Y menos, bueno, acá sería S N menos 2 y ahí sería menos, vamos avanzando hasta llegar a menos la derivada de orden N menos 1. Cuando tenemos aquí, observen, cuando tenemos 2, aquí tenemos 1. Cuando aquí tenemos N, que sería N menos 1. Estos son, quiero que ustedes lo anexen a la tabla de, como fórmula de la tabla de la transformada de la clase. ¿Sí? ¿Y cómo podemos trabajar, miren? Vamos a ver un ejercicio donde nos formula lo siguiente. A ver, tenemos, por ejemplo, la derivada de segundo orden menos 6 prima
más 9y igual a el cuadrado de t o e a la 3t. Tenemos sería 2 y sería el valor de 6. Esto sería un ejercicio, jóvenes. Bueno. Bien. A ver. A ver, José Armando Pereira. ¿Qué tipo de ecuación diferencial tenemos? José Armando Pereira. A ver, el joven Giancarlo Orwit. Sí, profesor. Sería una ecuación. A ver. Lo escucho muy bajito. Sería una ecuación diferencial ordinaria. Valor inicial. ¿Qué más? Con coeficientes constantes. Correcto. Entonces, bueno, lo que tenemos acá es una ecuación diferencial ordinaria, segundo orden, con coeficientes constantes. Y estas son las condiciones iniciales. Pero si nosotros sumamos estas dos cosas, sería un problema de valor inicial. O sea que usted puede decir, es un problema de valor inicial. Y si alguien preguntaría, ¿y eso qué significa? Entonces ustedes le dicen, es una ecuación diferencial ordinaria, en este caso, segundo orden, lineal, no homogénea, con condiciones iniciales. Ese sería lo que se llama un problema de valor inicial. Bien, ahora se trata de desarrollar esta ecuación diferencial usando la transformada de Laplace. Entonces, aplicando la transformada de Laplace. Miren, tenemos dos miembros, ambos miembros. Es importante aplicar la transformada de Laplace a ambos miembros. No sé si se nota lo que he escrito, jóvenes. Bien, entonces vamos a procederme a transformar la clase a ambos miembros. Acá tenemos la
la derivada del segundo orden menos 6, la derivada del primer orden más 9, y cerramos ahí y decimos la transformada de Laplace de t cuadrado por e a la 3t. Acá tenemos que desarrollar el operador de la transformada de Laplace. Como es un operador lineal, sería de esta forma. Menos 6, la transformada de Laplace, más 9, la transformada de Laplace, igual a t cuadrado e a la 3t. Estamos desarrollando el operador de la transformada de Laplace. Es un operador lineal. Entonces, bueno, podemos indicar acá que L es operador lineal. Es un operador lineal. Estamos, bueno, una vez que tenemos que aplicar el operador a cada factor, podemos ir uno por uno, de tal manera que podemos ir dando cuenta. Miren, el primero hacemos la transformada de Laplace de la derivada del segundo orden. Bueno, ya acá lo tenemos. Entonces, dirían que sería el cuadrado de S, y de S. Es el operador. Luego, menos S por el valor. Luego, menos B. Estos valores nos dan, miren. Estos valores nos dan. El 0 es, uno vale 2 y el otro vale 6. Este vale 2 y este vale 6. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el operador de Laplace de la derivada del segundo orden sería el cuadrado de S menos 2S menos 6. Listo, ya tenemos uno. Tenemos uno. Vamos a ver ahora la transformada de Laplace de la derivada del primer orden. Bien, acá tenemos bien, lo he borrado. Bien, sería S, y de S, menos el valor de la función. Como conocemos ese valor, lo conocemos igual acá, sería 2. Y tendríamos lo siguiente. Que el operador de Laplace de la derivada del primer orden sería S, y de S. Menos 2. Ahí tenemos. Acá tenemos el primero. ¿Listo? Eso es lo que nos interesa. Ya tenemos
Estamos avanzando, miren, jóvenes. Hemos hecho esto. Esto. Lo otro sería la transformada de Laplace de Y, de T, y esto sería Y de sigma. Eso es por el concepto de la transformada de Laplace. Entonces ya tenemos este nivel. Nos falta la transformada de Laplace, el segundo miembro. ¿Sí? Entonces, pero miren, a ver, la transformada de Laplace de cuadrado de T a la 3. ¿Qué valor va a asumir el operador de esa función? T al cuadrado que multiplica la función exponencial 3t. Hoy día aquí en clases hay pocos jóvenes, ¿ah? O sea, hay 21 de 37. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos están matriculados? Sería 24, 25, 86, 9, 40. 40. Y hay 21. Ya que faltarían 20. Bien. Bien, está Kenji, 1. ¿Alguien más ha ingresado? Bien. Disculpa, profesor, yo. David. Con Darío. Bien. Bueno, para los que están llegando, por favor, no se está grabando porque no se da la opción de grabar. No sé lo que ha pasado. Bien, ustedes, ¿cómo obtuvieron para resolver ese modelo que tenemos ahí? A ver, ¿qué recuerda? Nos la mitad. A ver. A ver, Gustavo, ¿recuerdas? Gustavo, ¿recuerdas? A ver, miren, les voy a hacer recordar. Hay un teorema que dice, si conoces la transformada de Laplace de esta función,
Entonces, te da dos opciones. La primera dice que transformar el Laplace de A a la T, f de T, sería f de S menos A. Se conoce como el teorema de traslación. Teorema de traslación. El segundo, transformar el Laplace de T a la N, f de T, sería, si tenemos N, sería menos 1 a la N y la derivada enésima de la función f de s. Para nosotros lo más fácil sería lo siguiente. Conozco que la transformada de Laplace, la transformada de Laplace de t al cuadrado, me dice que es n, el factorial de n sería el factorial de 2. El factorial de 2 sería 2. Y sobre s sería n más 1. 2 más 1 es 3. Y esto es f de s. F de s. Entonces, ese es más fácil. Entonces, cuando yo aplico a toda esta función, me pongo 3t, t al cuadrado, entonces me va a dar f de s. Aquí está, este está haciendo las veces de a, este está haciendo las veces de n, y aquí ponemos factorial de n. El factorial de 2 es 2, porque el factorial de 2 es 2. Como a es 3, entonces sería menos 3. Entonces, yo miro acá y tendría 2 y tendría s menos 3 al cubo. Ya tengo medio. Por lo tanto, el operador de Laplace de t al cuadrado e a las 3t sería 2s menos 3 al cubo. Ahí ya tengo todo lo que necesito para seguir trabajando. Ya tengo todo. A ver, por favor, si toman nota. Si toman nota, por favor. Toman nota.
¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento, ¿cómo hemos procedido? Bien, mire, esta parte del teorema de traslación, Gustavo. Bueno, por eso que en la última sesión les había explicado si se conoce la transformada de Laplace de la función. Si se conoce, entonces tiene dos opciones. Este se conoce como el teorema de traslación. Se aplica el operador de Laplace de esta función exponencial por la función f de t nos da f s menos a. Este a está en función de a, el argumento de la función exponencial. Y cuando usted tiene, por ejemplo, que la función f de t que se multiplica a t a la n, miren esto. Entonces, esto, cuando tienes esto de acá, implica que vas a derivar esta función n veces. Bueno, pero dependiendo de cómo seleccionamos, podemos haber seleccionado que sea e elevado a la 3t y tenemos que derivar dos veces, pero el camino más corto es tomándolo el operador de Laplace del cuadrado de t sería el factorial de n, porque en la tabla tienen ustedes esto. Bien, sería factorial de n es n más 1, ¿ok? Esto está en tabla. Entonces lo que estoy aplicando acá, factorial de n es 2 s al cubo. Entonces, todo esto que está acá es f de s. Ahora, si a esta función le multiplico con la función exponencial donde a vale 3, entonces me va a dar la función, la transformada de Laplace, s menos 3. O sea, este va a tomar el lugar del s, que está acá. Entonces sería 2, y aquí pondría el cubo de s menos 3. Y por lo tanto, el operador de Laplace de este producto de funciones sería 2 sobre el cubo del factor s menos 3. ¿Está bien, Gustavo? Entonces, si alguien tiene otra consulta, por favor, porque miren, siempre deben tener su tablita. Y por supuesto le hemos dado ese teorema. Ok, ahora vamos a, con todo lo que hemos, con todos los datos obtenidos, vamos a llegar a esta información. ¿Okay? Bueno. Entonces, observen ustedes lo que tenemos acá. Acá tenemos esto. Sería el cuadrado y de s menos 2s menos 6. Y luego nos pide 6 multiplica el operador Laplace. Pues acá tenemos 6 menos 6s de s. Pero como aquí tenemos dos factores, mejor poner así, miren.
Bien. Por aquí vamos a poner menos. Vamos a poner 2. Luego tenemos más 9. Y este valor que tenemos acá, que sería el GDS. Y esto es igual a el operador que ya hemos encontrado. Y tenemos 2 el cubo de S menos 3. ¿Sí? Ahí tenemos. Bien, entonces podemos ir sumando o restando. ¿Y qué tenemos? Miren, tenemos el cuadrado de y de s menos 2s menos 6 menos 6s y de s menos por menos más 12. Y tenemos más 9 y de s igual a 2. Y tenemos s menos 3, el factor al cubo. Bien, ahí tenemos. Miren, ¿qué observan acá? Que hay algunos términos que tienen un factor común. Miren. ¿Ve? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Pero miren, acá tenemos lo siguiente. Vamos a copiar esto así. Y tenemos acá el cuadrado de S. Luego tenemos menos 6S. Aquí tenemos más 9. Y por acá tenemos 2S menos 3 al cubo. Bueno, acá tenemos, miren, tenemos esta cantidad, está restando, pasa acá, 2S. Y acá tenemos esta cantidad. ¿Ve? Acá me va a quedar 3. Pero si yo lo paso al otro miembro me va a dar menos 3. Entonces, yo necesito saber este valor. Entonces, y de ese, esto está multiplicando, entonces pasa a dividir. Entonces sería así, 2, tenemos s menos 3 al cubo, y tenemos el cuadrado menos 6s más 9 más 2s, y tenemos el cuadrado menos 6s más 9 menos 3, el cuadrado de s menos 6, s más 9. Entonces, hay una cosa que ustedes deben de darse cuenta. Este factor menos 6s más 9 viene a ser s menos 3 al cuadrado. Bueno, el desarrollo sería el cuadrado de s menos el doble del producto de estos dos, 3s por 2 serían 6, y el cuadrado de esto. Entonces,
Yo tengo ahora y de S igual a, como acá tengo igual, pues tengo 2, y acá tengo S menos 3. Si aquí tengo 2 y aquí tengo 3, sería la quinta. Más, acá tengo 2S, y acá tengo S menos 3 al cuadrado, menos 3, S menos 3 al cuadrado. Ahí lo tengo. Ese es. Hasta ahí hemos llegado. Pero ustedes me dirán, ¿sí, Gustavo? S menos 3 no sería 6. La tercera línea. La tercera línea. Este, Cuando está restando, es 12 menos 6. 12 menos 6 sería más 3, ¿cierto? Más 3. Pero pasa acá, más 3, resta menos 3. O bueno, acá sería S menos 3. También puede ser. Tú me dices que sería esto. 2S menos 3. Y sería S menos 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Eso? No, o sea, 12 menos 6 12. no sería 6. A ver. Dime dónde está el error. En los verdes. Aquí. Aquí Sí, sería 6. creo, ¿no? 6, está bien. Aquí sería 6. Está bien. Sí, 6. 6, está muy bien. Me equivoqué. Correcto. Gracias. Muy bien. Gracias. Entonces, ponemos 6. Vamos a poner 6 para que ustedes vean. 6, ¿ok? Gracias, Gustavo. Bien. Ahora tenemos esto, miren. Pero cuando nosotros trabajamos con el operador de Laplace, tenemos una función, está en T. Pero ustedes están viendo que todo está en términos de S. Algo ha pasado. ¿Correcto? Algo ha pasado. Entonces, recién estamos en un 50%. Yo puedo avanzar en forma lineal y también puedo regresar en forma lineal sin irme a los costados y llegar al punto inicial, donde partí. Igual hacen también, por ejemplo, cuando toman el examen de manejo, el instructor le pide al aspirante a que quiere obtener su licencia de manejo, lo hace ir en línea recta y después de que avanza un determinado trecho, que puede ser una cuadra, el instructor le dice que regrese, pero sin tumbar los pinos. Entonces, uno es la ida y el otro es el regreso. Bueno, acá la ida es el operador de Laplace. Y el regreso sería el operador inverso de Laplace. Ahora tenemos que aplicar el regreso. Y miren, podemos decir que aún no usando el operador inverso de Laplace, lo podemos ver en la tabla, miren. Entonces, podemos llegar a lo siguiente. ¿Ven? Decir, por ejemplo, que Y de S significa que es esto.
Entonces, si yo aplico el operador inverso a D de S, voy a aplicar el operador inverso de este operador F de T. Como estos dos operadores son mutuamente inversos, me da que esto es igual a F de T. ¿Okay? Entonces, recién voy a conocer la función primitiva. Entonces, en este miembro ya obtengo este operador. Entonces, iríamos así, momentáneamente, aplicando el operador inverso de la transformada de Laplace y su simbología sería esto. Tenemos bueno, pues vamos a ir acá a ambos miembros. Bien. Mientras voy a hacer espacio, imagínense ustedes, tengo que hacer así. Bueno, ahí voy a tener mi 2 y puedo tener S menos 3 a la quinta más 2 a la S menos 3 al cuadrado menos 6 S menos 3 al cuadrado. Bien, ya sé que esto va a ser F de T. Entonces aquí voy a tener el operador inverso de 2 S menos 3 a la quinta más el operador inverso de 2 a la S de S menos 3 elevado al cuadrado menos el operador inverso de 6 S menos 3 al cuadrado. Ahí.
Bien. Por favor, me avisan cuando estén listos. A ver, miren, jóvenes. Miren. Y antes de hacer esto, hubiera visto acá, miren. Ya. Vamos a ver acá que sería 2S, S menos 3 al cuadrado menos 6, S menos 6 al cuadrado. Como tiene igual denominador, lo puedo decir así, S menos 3 al cuadrado. Y puedo decir 2S menos 6, ¿correcto? Pero miren, podemos decir, sacar factor y quedaría S menos 3 sobre S menos 3 al cuadrado. Yo puedo cancelar uno de estos y me quedaría, que sería 2S menos 3. Entonces, en lugar de tener estos dos, yo puedo sustituir a esto. Entonces, ahora sí podría aplicar a esto. 2S menos 3. En lugar de estos dos que están acá. ¿Ven? Por eso. ¿Se dan cuenta? Podemos hacer acá un pequeño, para que no se junte con este lado. En ese aspecto, ¿hay alguna consulta o se entiende, por favor? A ver qué es el joven Jorge Jordan. Hasta el momento está claro. ¿Está claro? Bien. Y ahora vamos a ver, miren. Voy a volver a escribir el teorema anterior. Ese teorema que siempre lo van a usar, lo vamos a usar. Si el operador de Laplace de esta función la conozco, si la conozco, o también de esta forma, si la conozco, entonces voy a tener dos cositas. Uno, que el operador inverso de Laplace sería f de s menos a. Sería uno. Y dos, si yo conozco e a la n, f de t, entonces sería menos 1 a la n
o la derivada enésima de f de s. Ahí está. Ahora, si yo tengo de aquí, llego acá, ahora puedo partir de aquí y llegar acá. Como por ejemplo, miren, solamente me estoy ocupando del segundo miembro, porque el primer miembro ya lo conozco, es la función que no conocer. Ahora miren, aquí tengo, miren, f de t sería, aquí estamos. Como 2 es un número, sale fuera, y tengo 2, el operador inverso de 1, s menos 3 a la quinta. Y estos dos lo hemos juntado en 1, que sería aquí más, como tengo 2, sería 2, el operador inverso de la A plus C, que sería S menos 3. Bueno, ahora vamos a decir lo siguiente. Quiero que ustedes, ¿qué número es este? ¿Qué número es ese? ¿No se nota bien? ¿Qué número es? Voy a escribir un poquito más grande. Ahora se nota. ¿Ves qué número es? 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? 5, profesor. 5, profesor. Ya, mire, yo estoy acá, mire. Esta forma, si yo tengo esto, miren, me va a dar 1 sobre S menos A. Yo tengo esta forma. Pero cuando ya tengo un número que está elevado a una cantidad, como en el ejemplo 5, significa que estoy en esto, miren, que sería el factorial de n, que sería S, n más 1. Entonces voy a jugar con estos dos. Miren, entonces digo que n más 1 es igual a 5. ¿Cuánto vale n? N vale 4. Entonces, si yo quiero utilizar este recurso, entonces voy por acá. Voy a utilizar lo siguiente. Miren. Ese operador inverso de Laplace de 1 S menos 3 elevado a la quinta. Si yo quisiera aplicar este teorema, este que está acá, y aquí sería, y sería 4, acá sería el factorial de 4 sobre S a la quinta. Pero como estoy utilizando el teorema que está acá, entonces sería que tengo que estar así, miren. Acá tengo que poner el factorial de 4 y aquí tengo que poner 1 sobre el factorial de 4. Estoy multiplicando y dividiendo en el teorema. Entonces tendría S menos 3 a la 5. Entonces cuando yo aplique el regreso, voy a tener que sería 1 sobre el factorial de 4. Pero el factorial de 4 sería 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24. ¿Y qué tendría que poner acá? ¿Qué tendría que poner ahí?
¿Qué tendría que poner ahí? ¿Qué tendría que escribir? Que sería e a la cuarta y e 3t. Para poder aplicar esto, porque conozco esto. Entonces ya tengo esto. Pero esto es más, lo que tengo acá es más simple. Para el operador inverso, el 1 sobre S menos 3, ¿ve? Utilizan esto, y yo tengo esto, miren, el operador de E a la T sería 1 S menos A. Tengo esto por tabla. Entonces, aquí sería que este es A, y esto sería E 3T. Porque cuando este es positivo, acá sería negativo. Y cuando este es negativo, acá va a ser positivo. Entonces ya tengo mi... Por lo tanto, yo podría escribir que la función f de t sería... Si tenemos acá 2. Tenía 2. Pero acá tenemos 1 sobre 24. Y tengo t a la cuarta, t a la 3t. Y acá tengo más 2, 1 sobre, perdón, 2, e a la 3t. Bueno, y ahí terminaría simplificando, por supuesto, las cantidades. Si simplificamos, vamos a obtener que la función f de t sería 1 sobre 12 e a la cuarta e a la 3t más 2 e a la 3t. Y esta era la función que se buscaba. Bueno, ahí hemos explicado cómo se trabaja con el operador primero de Laplace y el regreso con el operador inverso de Laplace. Entonces, siempre cuando se quiere resolver una ecuación diferencial con condiciones iniciales, tenemos que utilizar primeramente el operador de Laplace y luego, cuando hemos encontrado todo en términos de S, para regresar, tenemos que aplicar el teorema inverso de S. Bueno, ustedes dirán, de frente hemos ido a una ecuación diferencial. Pero ese era el objetivo. Saber cómo se resuelve una ecuación diferencial utilizando el criterio de la transformada de Laplace. Pero lógicamente, miren, a veces el tiempo que nos dan en el curso de transformada de Laplace es muy corto el tiempo. El libro de transformada de Laplace a veces es un libro así, de este ancho, pero no hay tiempo para poder abarcar un texto, por ejemplo, de 300 páginas, donde tiene como varios capítulos sobre la transformada de Laplace. Y ahí hay muchos teoremas
y no lo podemos desarrollar por el factor tiempo. Y también hay muchos procedimientos para encontrar la transformada de Laplace. Y también hay muchos procedimientos para encontrar el operador inverso de Laplace. Y de ahí se van las aplicaciones. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Y Giancarlo Sorui, alguna pregunta? ¿Podría repetir repetir la parte superior de la derecha cuando cambia el T a la 4? P4? ¿Por qué es que se realizaba eso? Es que se realizó eso. Ya. Nosotros tenemos, miren, 1 sobre S menos 3 a la quinta. Pero si podemos observar este teorema, dice, si conozco el operador de Laplace, entonces puedo tomar la primera parte, que a esa función, la función mayúscula de t, lo multiplico con una función exponencial, me da S menos A. Entonces, y cuando tengo la transformada de Laplace y a la S, entonces voy a tener acá, voy a cambiar este S, lo voy a cambiar en S menos A. Esa es una parte, y la otra parte dice que si a ese operador, esa función lo multiplico por t a la n, me va a dar 1 a n por la derivada enésima de la transformada de Laplace. Bien, entonces miren, lo que primero que hemos hecho es saber quién es n. Acá tenemos por esta función. Si ustedes ven la tabla, si yo tengo la transformada de Laplace de enésima potencia de t, sería el factorial de n sobre la potencia n más 1 de s. Vamos a suponer que si esto hubiera sido, por ejemplo, la transformada de Laplace, que era la cuarta, hubiera tenido un factorial de 4, y aquí hubiera tenido ese 4 más 1 sería 5. Ahí tengo esto. Y esto para mí es el famoso f de s. Pero ahora esto lo va a multiplicar por mi, por e a la at. Entonces esto me va a decir que sería menos 1 a la n, y voy a tener, mire, que sería este a la s. O se podría aplicar s, o también se podría aplicar esto que tengo t a la at por t a la n, ¿no? Entonces tendría que sería f de s menos a. Pues ya tengo esto. Entonces, recordando que cuando se toma la transformada de Laplace sería 1 sobre s menos. Entonces, yo tengo 5,
digo que 5 es igual a n más 1. Es fácil decir que n vale 4. Para que tenga esta forma, ¿ve? Necesito multiplicado por que aquí aparezca el factorial de 4. Pero si aparece el factorial de 4, yo lo tengo que dividir. Entonces, cuando hago esto, voy a tener esto. Voy a tener 1. Entonces, aquí voy a tener s menos 3. Entonces, ya estoy para aplicar este teorema. Entonces, sería 1 por el factorial de 4. Y este tiene la forma de e menos, bueno, aquí que 3 sería 3t. ¿Por qué? Porque a vale 3. Y cuando aquí es negativo, a es positivo. Cuando es positivo, acá sería negativo. Entonces, tengo esto. Pero para que pueda tener el uso del teorema, lo tengo que multiplicar por e a la cuarta. Entonces estoy cumpliendo el teorema de esta primera parte. Por eso que está aquí, miren, e a la cuarta, esto, y el factorial de 4 es 24. Pero como lo multiplico por 2, lo simplifico, me queda 12. De ahí sería el proceso final. No sé si traté de aclararlo o de repente lo he confundido. Ahora sí, Mejor hagamos más ejercicios. ¿Ok? Porque de frente los he llevado a una ecuación diferencial. Eso es para que usted vea lo que se necesita para resolver una ecuación diferencial. Pero ahora vamos a hacer un poco de práctica, como se dice, un poco de vuelo antes de volar. Bien. Ahora vamos a ver. Esto, mire, se dice el operador inverso de 4 sobre s más 2. 2, el operador inverso de 6s menos 10 sobre el cuadrado más 4 menos 3s menos 3. S menos 4. ¿Sí? Podemos ahí aprender a utilizar el operador inverso de Laplace. ¿Sí? Para el primero, tenemos 4s más 2. Bueno, 4 es un número, una constante, y puede salir fuera del operador inverso de Laplace. ¿Se dan cuenta? Quiero que ustedes observen esto, miren. Fundamentalmente,
esta parte. Esa parte no tiene la tabla cuando usted tiene E a la T. Que sería 1 S menos A. Si es positivo, negativo. Si es negativo, positivo. ¿Ok? Esto está en la tabla. Entonces, siempre cuando encuentre esta expresión, se requiere que esta es la función que está buscando. Y acá tenemos mire. Entonces, acá podemos observar que A es positivo. A es positivo. Y de conformidad a la tabla, entonces, el operador inverso de 4, S más 2, sería 4. El operador inverso de Laplace sería S más 2, sería 4. Y ahí ponemos un corchete, un paréntesis, y podemos decir que esto viene a ser E menos 2T. Entonces, esta es la función f de t. Porque si yo tomo la función f de t, diría que la transformada de Laplace de 4 e 2t sería 4 por la transformada de Laplace de e menos 2t. Por tabla, entonces diría que sería 4 y esto sería s más 2. ¿Ya? Lo que tengo acá. Ahora sí vamos a hacer solamente ejercicios de entrenamiento para aplicar el operador inverso de Laplace, para que ustedes estén listos para ingresar a resolver una ecuación diferencial. El detalle está bien sencillo, es saber las equivalencias en la tabla. Miren, siempre van a tener este modelo, las que más se usan. La transformada de Laplace de 1 es 1 sobre S. La transformada de Laplace de t a la n es igual al factorial de n sobre Sn más 1. La transformada de Laplace del seno sería b doble sobre el cuadrado del seno más el cuadrado de b doble. Y si tienen la transformada de Laplace del coseno de b doble t, sería igual a s sobre el cuadrado de s más el cuadrado de b doble. Esos son los que más se usan, jóvenes. Y eso sí lo podemos grabar. Para eso tienen que escribirlo. Y lo vamos a escribir, miren. Ven. Por ejemplo, miren. Hoy día, más tarde va a haber un partido, ¿verdad, Oscar? Oscar. Así es, profesor. Así es, profesor. Va a haber un partido, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y qué tiene que hacer el equipo peruano para jugar ese partido? Tienen que entrenar, ¿verdad? Claro, tienen que ir bien preparados. Claro, tienen que ir bien preparados. Y tienen que, el preparador físico le prepara a cada jugador y al conjunto para que tenga flexibilidad en su cuerpo, en el momento que corra, saber cómo cae, saber cómo puede patear, cómo puede cabecear, ¿correcto? Y también les enseña a cómo respirar para que no se cansen. Y el entrenador hace las disposiciones tácticas. Y una decisión táctica es que siempre tratan de hacer una jugada en determinado tiempo, se entiende en el segundo tiempo, para
dar un fruto. Porque, por ejemplo, lo que sucedió en el Ecuador, eso siempre lo entrenan, lo hacen en cada entrenamiento. ¿Para qué? Sencillamente porque si saben cómo tienen que hacerlo, en el momento que están haciendo, ya saben qué jugador tiene que tener y el otro tiene que correr para recibir el balón y disparar. Alguna de ellas va a ingresar. Y miren ustedes, en la primera corrida ingresó la bola. No es suerte, eso lo practican, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, miren, la transformada en la plaza de 1 es 1 sobre esto. La transformada en la plaza de t a la n sería factorial de n s n más 1. ¿Ve? La transformada en la plaza de t a la t sería 1 sobre s menos a. La transformada en la plaza de seno b doble de t sería b doble el cuadrado de s más el cuadrado de b doble. Y la transformada en la plaza del coseno de b doble de t sería s al cuadrado más b doble. Básicamente, gira sobre esas y no es muy difícil. 1, 2, 3, 4 y 5. No más, mire. Ahora, si usted va a un libro del curso de transformar en la clase, hay como 250 fórmulas, mire. Pero yo no le estoy pidiendo, pues, 20, 30 que se lo aprendan de memoria. 5 son suficientes, jóvenes. ¿Ven? ¿Qué les pareció? ¿Muy complejo? No, ¿verdad? Vamos a ver cómo sería el otro. Siempre y cuando no haya una consulta. La señorita Marisela Lisbeth tiene alguna consulta. Profesor, ¿y esos formas en qué clase de ejercicio? ¿Cómo? No, estas son las, lo que he escrito reciente, son los que aparecen en la tabla de la transformada de la placer señorita. Le he dado como cerca de 10 a 12, pero es la que más se usa. ¿Me entiende? Sí, profesor. Miren, como se dice, miren. A ver, si me dejan entender, miren, cómo trabajan en las tablas, miren. Yo les di esto, miren. Acá pongo f de t y acá pongo f de s. Si yo tengo 1, acá sería 1 sobre s. Si aquí tengo e a la t, acá sería 1 sobre s menos a. Y aquí tengo t a la n, sería factorial de n, t n más 1. ¿Ves? Si yo tengo acá seno de b doble t, acá sería b doble s más b doble. Y si tengo un coseno, esto sería s más b doble. Miren, jóvenes, cuando voy de izquierda a derecha, el operador de Laplace. Pero cuando voy de derecha a izquierda, es el operador inverso. Miren lo que ocurre cuando ustedes
han estudiado matemática 1, y aquí le dan la función, y aquí le dan la derivada de la función. Dice, la derivada de una constante es 0. Si le dicen, si dicen t a la n, sería nt, n menos 1. Si dice e a la t, sería e a la t. Si dice logaritmo natural de t, es 1 sobre t. Si le dice coseno de t, sería menos seno de t. Y cuando le dicen seno de t, este sería coseno de t. Miren, y así podemos continuar. Cuando usted hace esto, se llama derivada. Y cuando usted va en sentido contrario, se llama integración. ¿Ok? Ahora, ya usted tiene una visión más amplia y puede entenderme esa tabla, ¿verdad? Y mire, en esta tabla que estoy señalando, tiene la tabla de derivadas y también tiene la tabla de integrales indefinidas. Y en esta parte que estoy señalando, tiene la tabla del operador Laplace y también tiene al mismo tiempo el operador inverso de Laplace. ¿Sí? La oferta es 2 por 1. Sale ganando. ¿Me dejo entender? ¿Me entienden? Por favor. Miren, recuerden, siempre hay que estar estudiando. ¿Sí? Vamos a ver, miren, lo que ocurre con este ejercicio. Miren, me dicen que el operador inverso de 6s menos 10 sobre más 4 menos 3 y tiene s menos 4. ¿Ve? Si yo aplico, tengo lo siguiente. Sería el operador inverso de ¿qué? 6s menos 10, s más 4. Menos el operador inverso de 3 sobre s menos 4. Bueno, acá miren lo siguiente, miren. Podría ser el operador inverso de 6s más 4 menos 10 s cuadrado más 4. Cuando los denominadores son iguales, los numeradores bien se suman o bien se restan. Y acá tengo, que es una constante, y tengo 1 sobre s menos 4. Acá podría aplicar lo siguiente. Tengo 6, el operador inverso de s, y acá tengo s más 4. Esto te está avisando que corresponde a ¿qué? A coseno. Y dependiendo de esto, este es 4, pero 4 es 2 al cuadrado. Entonces ya te está diciendo que esto es 6 y esto es coseno de 2t. ¿Ok? Cuando B doble es 2, acá vamos a tener S más sobre la suma del cuadrado de S y el cuadrado de 2. Bien, tenemos 1, 2. Tenemos, mire, la transformada inversa de 10 sobre S al cuadrado más 4. Entonces, hagamos esto, mire.
Tenemos S al cuadrado y tenemos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado serían 4. Pero acá tenemos 10. Pero acá, para poder aplicar el seno, por acá tenemos 2, significa que el 10 lo puedo descomponer en 2 factores. 5 por 2. Entonces saco 5 y obtengo esto. 2 y tengo el cuadrado de 2 más 4. Este tiene la forma de este de acá. Y por lo tanto, sería 5 seno de 2t. Y el otro sería, miren, esto significa que es una función exponencial, menos 4. Entonces, a vale en menos 4. Entonces, 3 sería 1 sobre x menos 4 sería e. Luego, como tengo menos 4, sería 4t. Cuando es positivo, acá cambia negativo. ¿Ok? Y si es negativo, acá positivo. Entonces ya tenemos, miren, la función que resulta. Y la función que resulta sería, si observamos, sería 6 coseno de 2t más 5 seno de 2t. Y acá tenemos, pero este está multiplicado por 3, menos 3e a la 4t. Y ahí termina. Bueno, jóvenes, yo siempre cuando enseño a las ingenierías, y a los ingenieros les gusta mucho el álgebra. ¿Y qué cosa es el álgebra? Que se enseña en la secundaria. Factorizar, saber el triángulo de Pascal, que te va a permitir encontrar el binomio, el trinomio, diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, que también te ayudan a factorizar la división de Ruffini y el método de Ruffini por divisiones sucesivas. La teoría de exponente y la teoría de radicales. Y cuando tú tienes un número irracional, lo puedes multiplicar por su, como se llama, la conjugada, como se llama, el factor factorizante que va a permitir eliminar la irracionalidad y se vuelva un factor racionalizante. Y cuando tienes un número complejo, en el denominador lo puedes multiplicar por su conjugada. Uno se llama el factor racionalizante cuando se tiene expresiones irracionales. Pero cuando tienes números complejos, habría que el denominador multiplicarle por su conjugada. Si ustedes conocen bien eso, no van a tener problemas en ningún curso de matemáticas. Bien, ¿alguna consulta, jóvenes?
Bien. A ver, miren. A ver, quiero este detalle, miren. Bien. Vamos a borrar esto otra vez. A ver, miren. Cuando ustedes vean esto, en la observación, verán lo siguiente. Que tiene S más 1 al cuadrado. Y tiene acá más 4. Entonces, miren, este S más 1 significa que ha utilizado el teorema de traslación. Y este 4 significa que sería 2 al cuadrado. Y esto sería el W. ¿Quiénes tienen W? Lo que tienen W es el seno de W de T o coseno de W de T. Lo que tienen. Estamos deduciendo. Eso estamos viendo el denominador. El denominador. Ahora veamos el numerador. En el numerador tenemos, miren, 3S menos 1. Entonces, acá hay S. Si hay S, y tengo esto, ya. Estoy seguro que voy a tener coseno de W de T, me va a decir que sería S al cuadrado más W al cuadrado. Por supuesto, yo lo explico esto. ¿Ven? Ya estoy sospechando que se trata del coseno. ¿Ok? Y que el coseno le han aplicado el teorema de traslación. ¿Se dan cuenta? Ya debes estar observando. Ya debes estar ideando cómo lo vas a tomar para solucionarlo. ¿Sí? ¿Me entendieron? A ver, joven Piero, André. Sí, profesor, está bien. Oscar. Correcto, profesor. Bien, entonces. Ahora, entonces, si yo quisiera aplicar esto, entonces significa que utilizar el teorema. Y aquí arribita, si aparece S más 1 al cuadrado,
arriba debe aparecer también S más 1. Acá está. Y acá tengo, por ejemplo, W. Debe aparecer esto. Para cuando yo le aplique, entonces pueda obtener, usando el teorema, y pueda aplicarlo y no tener problemas. Entonces, ven ustedes que lo que está acá arribita, debe estar S más 1. Entonces, ¿qué hago para que 3S menos 1 aparezca S más 1? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ideas. Ideas, jóvenes. A ver, miren, sospechen ustedes. Aquí voy a tener S más 1. Y acá tengo que tener S más 1, que me está dando esto. Y me está diciendo que voy a tener los separados. ¿Ve? Pero acá tengo 3S, no lo puedo separar. Pero ¿qué pasa si a este? Porque voy a tener, miren, voy a tener 3S menos 1. Pero entonces, si a este, le digo que sería 3S más 1, voy a tener 3S más 3, ¿verdad? ¿Correcto? Pero acá debo tener menos 1. Entonces le debo restar 4. Porque tengo 3S y 3 positivo y el resto 4, me va a quedar 3S menos 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Estamos sabiendo los pequeños trucos que se tienen para poder utilizar los operadores que aparecen en la tabla de Laplace. Yo tengo como numerador 3S menos 1. Pero en el denominador tengo el cuadrado del factor S más 1. Eso ya me está diciendo que ha utilizado el teorema de traslación. Si conozco la transformada de Laplace de la función f de t, entonces el operador de la transformada de Laplace de e elevado a la t por f de t me va a dar f entre paréntesis s menos a. Y por otro lado, me va a indicar que si tengo el operador inverso, el operador de Laplace de t a la n multiplicado por la función f de t, me va a dar el menos u elevado a la enésima potencia por la derivada enésima de f de s. Entonces, yo tengo que ir a hacer unos arreglos. Entonces, en la parte del numerador debe aparecer S más 1. Y para que me aparezca S más 1, voy a hacer un pequeño artificio. El 3 no lo puedo separar porque está multiplicando a S. Pero si le agrego a S y lo pongo entre paréntesis, S más 1, ustedes están observando que serían 3S más 3. Pero en el numerador era S, 3S menos 1. Entonces, para que quede menos 1, le tengo que restar menos 4. ¿Ok? Entonces, miren,
Después de ese pequeño análisis, ustedes van a tener lo siguiente. Entonces, ahora va a decir lo siguiente. Tengo 3, el operador inverso de Laplace menos 4. Entonces, acá tengo S más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Pero acá me dice que tengo 2, el B doble. Entonces, acá debo poner 2. Para que me dé qué cosa, me dé el seno. Acá me va a dar el coseno. En lugar de tener 4, le pongo 2. Entonces ya estoy listo para aplicar el operador inverso de Laplace. Hasta ahí, ¿no tienen alguna objeción? ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? Quiero que recuerden esto, niños. Esto es. Pero si yo tengo esto, el teorema de clonación, va a decir que sería, ¿qué sería? F de menos A. Entonces, miren, F de S menos A, miren lo que tengo acá. Dividido de ahí para dividir acá. Entonces, donde hay S, le voy a poner S menos A. Y abajo le voy a poner S menos A al cuadrado más 4. Pero ¿quién es A? Bueno, en este caso, estamos viendo que aquí, según acá, A vale 1. Entonces, veo acá, sería, observe lo que tengo acá, miren. ¿Ven? Entonces, voy acá y digo que tengo que A vale 1, que sería E. ¿Ven? ¿Y qué debo poner al costado? Coseno de 2T. ¿Se dan cuenta? Pero como tengo positivo, acá era positivo, entonces acá va a ser negativo. Voy a poner menos. ¿Vieron el juego? Eso por relación a la primera parte. Y bueno, con la segunda parte, esta parte
sería 2. Ven ustedes, aquí me implica que sería e a la menos t seno de 2t. Esto y esto sería el ejercicio que les he puesto. Este mecanismo que ustedes han observado son parte del entrenamiento que ustedes deben tener para trabajar con las ecuaciones diferenciales y saber que pueden utilizar el teorema de traslación cuando se lo aplica el operador de Laplace y de regreso que sería el operador inverso de Laplace. Bien, jóvenes. Por ahora nos vamos a quedar ahí. En la próxima sesión vamos a continuar con más ejercicios para que usted tenga la destreza. ¿Ok? Bueno, de todo corazón deseo que esta noche, como ustedes son hinchas del cuadro peruano, que se gane. ¿Ok? Sería hasta el día de mañana. Cuídense y buenas noches. Igual, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Parece que no hay preguntas. Bien, entonces, buenas noches. ¿Tomar apuntes? Bien, hay silencio. Ya terminaron.